¿sí? Pero yo le voy a dar una noticia. Hay alguien que nos está esperando del otro lado. Amén. Hay alguien que está del otro lado esperándonos. Y está más ansioso que nosotros. ¿Sí? Si fuera por él nos arrebata ya, ¿no? Pero bueno, tiene misericordia. Te voy a dejar vivir un poquito más la vida. Quiero que ganes almas, porque ese es el objetivo, ¿no? ¿Por qué nos deja el Señor? Para que vivamos nuestra vida, no, para que ganemos almas y llenemos el cielo de personas, de almas, ¿no? Pero bueno, algún momento vamos a llegar a este punto, la muerte, ¿no? El morir. Quiero que juntos veamos el libro de Corintios, lo que habla Pablo, ¿no? A la iglesia de Corintios le dice en el versículo 51: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, está hablando de nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la carne es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Cristo. Hoy vamos a tocar este tema. Si me deja la voz, vamos a hablar de este tema de la muerte. Y para los amigos que van a estar viendo este video cuando lo subamos a las redes sociales, recordarles que estamos en la Madrid 476, Iglesia Verdad y Gracia. Estamos los jueves a las 20 horas como hoy y los domingos a las 19 horas. Los estamos esperando. Iglesia Verdad y Gracia, quien te habla, el pastor Aníbal Pérez, junto a esta congregación hermosa, te estamos esperando para poder pegarte un abrazo y acompañarte. Y estamos hablando de la palabra del Señor y este tema que es profundo, sí, es profundo. No lo podemos tocar en estos minutos que tenemos ahora, pero voy a intentar que podamos ver un poquito esto de la muerte, ¿no? La muerte, cada vez que nombramos a la muerte, siempre nos provoca algo, ¿no? O cuando la muerte anda cercana. Yo no sé si le pasó a usted que hay temporadas donde uno empieza a escuchar: viste fulano que partió, viste mengano, y todos familiares o parientes o amigos o conocidos, y parece que hay como una oleada, ¿no? Que pasa esta cuestión de la muerte. Y uno se estremece y uno empieza a reflexionar, ¿no? Y uno empieza a pensar en la vida de uno, y uno empieza a mirar a sus seres queridos, y empieza a mirar lo que estamos haciendo, cómo nos estamos conduciendo. Porque yo le voy a decir una cosa: tenemos un DNI que nos habla de la fecha de nuestro nacimiento, pero no tenemos un acta que nos hable de la fecha de nuestra defunción. Ninguno sabe cuándo va a partir a la eternidad. Por eso tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que buscar la presencia de Dios todos los días, hermano. Buscar del abrazo del Padre, buscar siempre la santidad, buscar todo esto que agrada al Señor para que un día podamos ver su rostro, ¿no? Yo quiero que juntos veamos un poquito el tema de la muerte y no quiero que se asuste, sino quiero que la desenmascaremos hoy. Hoy vamos a desenmascarar a la muerte. ¿Por qué digo que vamos a desenmascarar a la muerte? Porque muchos de nosotros, no sé usted, a mí me pasaba, y eso que andaba de noche y andaba haciendo cosas, pero siempre uno intenta guardar un poquito de respeto a la muerte, ¿no? Uno intenta guardarle ahí, quédate por allá, mira, no te voy a molestar, y uno, vos por allá y yo por acá. Y uno siempre se arma este pensamiento que la muerte nos está buscando. Miren lo que dice la palabra en Hebreos, quiero que me acompañen, porque vamos a ver cómo se ve la muerte sin Cristo, cómo el mundo ve la muerte, ¿no? Y lo vamos a ver, y vamos a ver cómo se maneja y cómo se asimila este tema de la muerte, pero sin Dios. Hebreos 2.14. Hebreos 2.14 nos va a hablar un poquito no me quiero adelantar, quiero que lo leamos juntos. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice así la palabra del Señor: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, está hablando de Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo,
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Acá hay algo que a mí me llamó la atención, ¿no? Por supuesto que es la victoria de Cristo en el versículo 14, pero acá nos habla de el imperio de la muerte, ¿no? El imperio de la muerte. Es wow, ¿no? Suena como chocante, ¿no? Pero cuando hablamos del imperio de la muerte, tenemos que hablar de un sistema y de una forma de gobierno que se maneja intimidando a través de la muerte. Y el diablo hizo esto y lo va a seguir haciendo durante su existencia, porque en algún momento va a terminar en el lago de fuego y azufre, le aviso al enemigo, ¿no? Que va a terminar ahí. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Él usó de la muerte para intimidarnos y tenernos sujetos y tenernos amarrados. Pero hoy los que creemos en Cristo no le tenemos miedo a la muerte. Dígame, por favor. Dígame. Y vuelvo a repetir, no le está esperando la muerte ahí, usted quédese tranquilo. Y si le está esperando la muerte ahí, dice Pablo, para mí el morir es ganancia. Yo gano. Y el enemigo se pone como loco cuando le decimos esto, porque sabe que ni la vida nos va a poder separar del amor de Cristo. Ni la muerte nos va a poder separar del amor de Cristo. Pero el diablo usa la muerte para traer temor. El diablo hizo, y escuchen lo que le voy a decir, porque aquí se nos van a abrir los ojos espirituales. El diablo hizo de la muerte un comercio de la muerte. Todo el mes de octubre se le rinde un ritual a la muerte, Halloween, ¿no? Y todas estas fiestas paganas que son enviadas desde el mismo infierno, ¿no? Que lo toman como chiste, sí. Que intentan minimizar el poder de la muerte, sí, lo intentan. Pero usted y yo sabemos que detrás de todo eso hay rituales satánicos. Hay cuestiones que llevan a las personas ¿a qué? A ataduras, a vicios, a esclavitud en el espíritu. Y por supuesto que hay, disculpe, ¿no? Esto creo que es de público conocimiento. Los sacrificios que se hacen en esa temporada. Y yo le voy a decir una cosa, no acaban solamente en el mes de octubre. Hay personas que se dedican a hacer sacrificios, hermano. Y que no les interesa si es pariente o no pariente, parece como si fuera pariente, parece que tiene otro nivel de sacrificio. Es profundo lo que le estoy hablando. Pero la Biblia nos habla del imperio de la muerte. Ay, hermano, y el diablo usa herramientas para traer temor a las personas y hacer que las personas se asusten, pero no nos tenemos que asustar nosotros de las cosas espirituales. Cuando a usted le pongan algo acá, en la puerta de su casa, una flor, una soga atada, un sapo muerto, no sé, todas esas cosas que usan todos los que usted ya sabe, los que están del otro lado de la banda, los que están del lado del imperio de la muerte. Ellos están del lado del imperio de la muerte, del gobierno. ¿Qué es un imperio? Un imperio es un lugar que está gobernado por algo. El imperio romano, en aquel tiempo era el norte de África, el este, el oeste, todo el Medio Oriente y todo el sur de Europa y Asia. Era todo el imperio romano. Ahí había un gobierno, ahí había una persona que mandaba, una persona que era soberana. Acá la Biblia nos dice que el diablo tenía el imperio de la muerte, él era el gobernante. Él usaba el temor, ¿para qué? Para someter a las personas a esclavitud. Él somete a las personas. ¡Uy, Dios! Mire, yo le voy a decir una cosa, como estuvimos hablando todo este tiempo. El diablo no tiene otra cosa que no es sino hurtar, matar y destruir. Él tiene tres cosas fundamentales que forman parte de su imperio, del imperio de la muerte. El imperio de la muerte tiene esta característica que es hurtar, matar y destruir. Coménteme y usted mire solamente un momento, haga un zapping. Hoy nomás se lo permito que lo haga en su casa. Haga un zapping, hermano. Y usted vea los programas. Vea los programas de Chimento, vea los noticieros, vea los reality, pero poquito, no me haga así, no se quede. Hermanos, ahí hay un gobierno que los tiene sometidos, como los tenía nosotros sometidos. Hay un gobierno ahí que los tiene esclavizados en su alma y en su corazón y en su mente. Y todos sabemos, hermano, que esa vida, dice la Escritura, libro de Romanos capítulo 8, versículo, podríamos decir el 5, el 6, el 7, donde dice que si nosotros vivimos bajo el imperio de la carne, vamos a morir. Pero si nosotros le damos lugar al Espíritu, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vivir.
Recuerde, hay un imperio de la muerte, y este imperio de la muerte, ¿en qué se basa? En darle rienda suelta a la carne, a nuestra carnalidad. El Señor Jesús, cuando se cruza con los judíos, estoy raspando de irme del mensaje, pero cuando Jesús tiene una charla con los judíos y Él les dice, yo le voy a decir una cosa, aquel que oye mis palabras y las hace, yo le voy a decir que ese será mi discípulo y permanecerá, yo permaneceré en él y todas estas cosas, ¿no? Y el Señor comienza, a ver, acompáñenme, San Juan capítulo 8, a ver, si hay alguien rápido en la escritura que me acompañe. San Juan capítulo 8, él tiene una charla con las personas que estaban ahí. 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, jamás, nunca estuvimos sometidos a nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Imagínense que le diga esto a todas esas personas orgullosas, altivas, fariseos, vestidos de, toda esa pompa, ¿no? Pero no se daban cuenta que ellos formaban, y me voy a animar a decirlo, ellos formaban parte del otro imperio, del imperio de la muerte. Ellos estaban esclavizados, ellos estaban, hermano, muertos en sus delitos y pecados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me demuestra a mí que estoy en pecado? La ley. Y ellos corrían detrás de la ley, queriendo hacer las cosas de la ley, pero no se daban cuenta que tropezaban en la ley, y se daban cuenta que eran pecadores, pero ellos lo negaban delante del Rey de Reyes, Señor de Señores. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús después le invitó a su casa, Mateo 24, Él empieza a decir, sepulcros blanqueados. Jesús conocía lo profundo del interior de esas personas, eran sepulcros blanqueados, había olor a muerte. Ellos estaban bajo el imperio de la muerte, bajo el imperio del diablo. Jesús se lo dijo bien clarito en los versículos que siguen en el capítulo 8 de San Juan. Él les dice, ustedes quieren hacer las obras de su padre, ustedes son hijos del diablo. ¡Buah! Tremendo, hermano. Se habrá ganado todos los enemigos posibles, ¿no? Pero Él estaba diciendo la verdad. Y cuando hablamos la verdad trae libertad. Cuando nosotros hoy estamos hablando de este tema de que en algún momento tenemos que morir, pero ¿sabe una cosa? Es inevitable que la muerte venga, va a llegar la muerte, pero ¿cómo nos va a encontrar la muerte? ¿Bajo qué imperio? ¿Bajo el imperio de la muerte o bajo el imperio de la vida? Le acabo de decir que en el imperio de la muerte están ¿quién? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Bueno, esto está en primera de Juan. ¿Qué está ahí? Hurtar, matar, destruir. Está la mentira. Están todas las características del enemigo. Pero la Biblia es clara, dice que Jesús nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesús. Dios nos trasladó a través de Cristo. Acá el apóstol Pablo dice, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo que nos da la victoria siempre. Todo cuando nosotros nos convertimos a Cristo, la muerte ya comenzamos a mirar la muerte desde otro lado. La muerte ya nos pone en aprietos, pero para esto, Pablo decía, ¿saben una cosa? Cuando le escribe, ¿no? a las iglesias le dice, estoy en aprietos porque me gustaría quedarme para seguir haciendo la obra del Señor, expandir el Evangelio, ir a lugares donde Dios me mande, pero ¿sabe qué? También está en mi corazón el poder partir a la presencia del Señor. Yo quiero estar con Él. Él quería encontrarse con su general, el apóstol Pablo quería encontrarse con Él. Imagínense la muerte parada al lado de Pablo diciendo, bueno, este ya me ganó, porque ya no me tiene miedo, porque ya está. Hermano, te van a querer venir a traer temor, van a querer introducir a través de las redes sociales, la televisión, aún tus propios familiares van a querer introducirte temor por un montón de cuestiones. Pero la Biblia dice que el amor echa fuera el temor. El que ha conocido a Cristo, el amor de los amores, ya no le tiene miedo a la muerte. ¿Sabes qué? Le decimos como el apóstol Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón y sepulcro de mi victoria? Porque ni el sepulcro va a separarme de que de un día pueda encontrarme con el Señor. Si hay alguien del otro lado que le está teniendo miedo a la muerte, que la muerte le está hablando en sus oídos y le está diciendo, no sé, suicidate, quítate la vida, si nadie te quiere, nadie te ama. Hay un antes y un después de cometer ese
ese acto tan criminal, ¿no? De quitarnos la vida y creernos que somos Dios. Cuidado, hermano, porque nadie es dueño de su vida. Él es el dueño de nuestra vida. Él da la vida y Él la quita. Él se tiene que hacer cargo. Él, entregarle tus cargas al Señor. Disculpe, iglesia, un momentito. Decirle a las personas que nos van a escuchar en las redes sociales. Decirle que no juguemos con esas cosas. Porque el diablo en algún momento, hermano, nos va a encontrar en debilidad y va a querer que nosotros cometamos ese error de quitarnos la vida. Pero no nos pertenece esa decisión a nosotros. Esa decisión le pertenece al Señor. La Biblia dice bien clarito: no matarás. No matarás. Eso es tajante, radical. Los no, vio que en la Biblia dice, en el mundo te dicen, en la iglesia te prohíben todo. Y uno tiende a decir, no, en la Biblia, en la iglesia no es que no te prohíben nada. No, bueno, vamos a tirar por tierra y vamos a matar esos refranes que traemos desde la antigüedad. La Biblia tiene prohibiciones, la Biblia tiene derechos y la Biblia tiene obligaciones. Pero la Biblia sí está plagada de prohibiciones, de no. Éxodo 20, los 10 mandamientos, no hay negocio ahí. Los 10 mandamientos son prohibiciones de Dios. No matarás, no mentirás, no desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás. Hermano, no. ¿Por qué Dios pone esos no tan tajantes? ¿Por qué Dios los pone? Porque sabe que cuando el hombre se cree Dios, hermano, o no hubieron dos personitas al principio que se creyeron Dios y arruinaron todo, hermano, todo arruinaron. No le vamos a echar la culpa, después las vamos a cruzar en la eternidad y le vamos a pegar un abrazo igual. Pero no juguemos a ser Dios, no juguemos a ser Dios. Le hablo a esas mujeres también, ¿por qué no decirlo? Que quieren quitarle la vida a sus hijos en el vientre. Por el amor de Dios, entendamos que hay una vida ahí adentro, hay una vida. No hay debate, no podemos sentarnos como me encanta, ¿no?, la frase que dijeron los amigos de Daniel. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. No, esa criatura tiene que nacer porque Dios la ha traído al mundo. No somos nosotros. Usted se cree, iglesia, usted cree que usted vino a la vida porque papá y mamá se pusieron de acuerdo. Usted estaba escrito desde la eternidad. Usted ya estaba escrito para marcar un cambio en esta generación. ¿Por qué no nació el siglo pasado o el que viene? Usted nació en este siglo y en esta temporada para marcar una diferencia en este mundo. Para que seamos luz, para que seamos testimonio. No reneguemos de nuestra vida. Sí, a veces nos pasa que tenemos que pasar, como decía el apóstol Pablo, atribulados, desamparados, angustiados. Pero dice, sí, a veces tenemos que pasar, pero no estamos destruidos, no estamos derrotados. No, Dios en algún momento nos va a sacar a victoria. Por eso no reneguemos de nuestra vida, de nuestra familia, de lo que no tenemos. Dale gloria a Dios porque Dios te salvó. Dale gloria a Dios porque el día te dio una familia, porque puedes estar en su presencia con salud. Aleluya. Hermanos, muchas veces el imperio de la muerte nos quiere absorber, nos quiere llevar, nos quiere esclavizar, nos quiere dejar sujetos a servidumbre. Pero nosotros, los hijos de Dios, no le vamos a dar lugar. El mundo está cubierto por tinieblas, el mundo está cubierto por esos gobernadores, principados, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero Dios ya nos sacó de ese imperio. Dios nos sacó, mire, Dios nos dio la victoria. En el capítulo 2 de Hebreos, donde estamos leyendo en el versículo 14, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él se hizo carne y sangre. Él vino a la tierra. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Me encanta esa palabra, ¿no? Para destruir. Bendito sea el nombre del Señor. Para destruir. A través de la muerte, ¿no? Yo sé, hermano, que no nos gusta muchas veces hablar de la muerte. Pero fue necesario que Cristo padeciera la muerte para destruir. Y yo quiero que usted visualice conmigo el imperio de Satanás. Visualice, hágase una imagen del imperio de Satanás. Muerte. Imagínese una guerra. No sé, en Gaza, en donde sea, imagínese una guerra. Imagínese en África, donde están pasando muerte, hambre, pestilencia. Donde hay un montón de cuestiones, hermano, personas que le quitan la vida a otra a través de un robo, de lo que sea. Bueno, todo el imperio de la muerte, ¿no? Jesús dijo, yo voy a venir a morir, ¿sí?, para destruir ese imperio, para destruir al diablo. Y usted me dice destruir no es como nosotros cantamos el corito, ¿no? No pisa, mire, yo le voy a decir qué es destruir.
Destruir, y las acepciones que hay de la palabra destruir son desarmar. Desarmar es una acepción que hay, búsquelo después en el diccionario. Cuando hablamos de destruir, estamos hablando de desarmar a alguien para poder vencerle. Eso es destruir. ¿Qué es destruir? A veces se nos viene a la mente algo que se derriba, se cae, se desploma. Pero también destruir es desarmar. Y Dios te ha traído, vuelvo a repetir, a este tiempo y a esta generación para desarmar al diablo, para dejarlo sin recursos, para dejarlo confuso. ¿Qué está pasando? Que en el aula ya no se habla de esto y del otro, no, porque en el aula de ese colegio hay una hija y un hijo de Dios que está orando, que está velando. ¿Por qué ahora en mi trabajo, ¿sí? ya no se tratan así con violencia y con esto? Pues ¿sabes por qué? Porque ahí hay un hijo de Dios que está desarmando a través de las oraciones y del testimonio el imperio de la muerte. Hermano, ahí estás vos, ahí estoy yo para marcar un cambio y una diferencia en tu familia. Estar ahí para marcar un parámetro y para decir, aquí dentro de este parámetro vamos a vivir y aquí nos vamos a manejar. Y el enemigo lo comenzamos a desarmar. Se apaga el televisor a tal horario, se apagan las redes sociales a tal horario, estamos desarmando al diablo. Estamos quitando eso cuando se levanta la rebeldía, cuando se levantan todas esas cosas. Comenzamos a declarar la palabra y el imperio de la muerte se empieza a disolver. Se empieza a quedar sin fuerza, sin efecto. Mire, le quiero compartir un versículo. El 8:34 de Juan, estuvimos cerquita ahí. Le comenté recién que él vino a hurtar, matar y destruir. Son características del imperio de la muerte, del imperio de Satanás, pero el Señor ya lo venció. ¿Ven? En el 8:44 de San Juan nos dice otra característica del enemigo. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¡Wow! Como el Señor ahí le dice, esto es, y sacó el currículum del enemigo y comienza a decirle, él es un homicida. ¿Cuántos andarían de la mano con un homicida? Creo que nadie, ¿no? Che, te dejo un ratito a mis hijos ahí a cargo del homicida y me voy. No, él es homicida. ¿Y cuántas personas, hermano, no entienden estas cosas? Como escuchamos el domingo pasado, no negociemos con el enemigo. Me estoy tomando esta semana para hablar de él, pero ¿sabe por qué, hermano? Porque lo quiero desenmascarar. Como acá Jesús le dice, él es homicida. Él es homicida. Y los deseos de su padre ustedes quieren hacer, me quieren matar. Querían matar al Hijo de Dios, hermano. Cuando el imperio de la muerte entra a un lugar, hermano, toma los corazones, toma las mentes. Y por más que lo tengas al Señor delante tuyo, lo vas a negar, como le pasó a Pedro. Cuando el imperio de la muerte viene con esas influencias, hermano, ya no queremos venir a la iglesia. Hermano, ya no queremos leer la palabra, ya no queremos orar. Ya no queremos ayunar, ya no queremos dejar el pecado, ya no queremos porque nos está influenciando el imperio de la muerte. Pero recuerde que Jesús le venció a través de esa muerte. Cada vez que vengamos a la Santa Cena, cada vez que vengamos a la mesa del Señor, usted recuerde, Jesús venció al imperio de la muerte. Y no tiene potestad sobre mi familia, sobre mi vida. Aunque venga la muerte a la puerta de mi casa y el Señor así lo permite, yo sé que del otro lado me está esperando mi amado. Yo sé que perder a alguien es difícil, hermano. Es difícil, yo perdí seres queridos también en la pandemia, amigos y bueno, hermosas personas. Uno le duele el corazón, hermano, tremendo, ¿no? Pasar por esa situación. Pero prepare su corazón, hermano, porque usted va a ser un consolador. Usted va a ser aquella persona que va a fortalecer. Y usted tiene que sembrar, y yo tenemos que sembrar una palabra de fe, una palabra de esperanza. Decirle que eso es la antesala de una eternidad y que tenemos que estar preparados y que si esa persona en algún momento ha aceptado a Cristo en su corazón, lo vamos a ver del otro lado y empezar a abrazar y empezar a acompañar. Hermano, no le huya a todas estas cuestiones que son dolorosas, pero desde ese lugar tenemos que sacar fuerza, porque hay personas que están esperando un abrazo y una palabra de parte de Dios. El imperio de la muerte fue vencido, el imperio del diablo. Y quiero que me acompañe un versículo, porque ahora vamos a mirar la muerte desde la perspectiva de Cristo. Hebreos 2:14 dice que Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Gloria al nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Estamos viendo el ciclo de la vida: nacer, crecer, reproducirse y morir.
Y bueno, nos estamos preparando para que ese día no nos encuentre desprevenidos, ni nos encuentre sin esos recursos espirituales. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Porque no solamente que Él destruyó ese imperio, sino que mire lo que dice la palabra. Cuando le vi, ¿no? Esto está hablando el apóstol Juan en la isla de Patmos cuando se encuentra con el Señor, y le dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Algo que tenemos que tener, pero plena seguridad, es de que el Señor destruyó, entró, fue hasta el mismo infierno, hermano, y arrebató las llaves de la muerte y del Hades, todo lo que concierne al imperio de la muerte, y les dijo a todos los principados y potestades, y los exhibió públicamente en la cruz del Calvario, y les dijo: ahora yo tengo todo el poder, todo poder me es dado en la tierra y en el cielo. Todo lo que ustedes imaginen está en mis manos. Recuerden lo que le dijo a los discípulos. Le dijo: toda potestad me dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, id, porque yo ya tengo el poder, yo ya vencí la muerte. No le tengan miedo a la muerte. Hay un versículo maravilloso en Mateo 16, 18. Miren lo que dice. Mateo 16, 18. Me encanta este versículo porque le habla a la iglesia, nos habla a nosotros. Pedro, en una charla con el Señor y los discípulos, él le dice lo siguiente. Vamos a leer desde el 16. Respondiendo Simón Pedro, 16 de Mateo. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Las puertas del Hades, que es el Hades, es todo lo concerniente a la muerte, es todo lo concerniente al sepulcro, al cementerio, todo lo que se acerca y se asemeja a lo que es el imperio de la muerte. Pero Jesús les dijo una palabra poderosa antes de que comiencen tiempos tremendos para la iglesia primitiva. El primer siglo, el segundo siglo y hasta la mitad del tercer siglo, la iglesia primitiva sufrió persecuciones como nunca antes. Sufrió, hermanos, persecuciones. Recuerda el imperio romano que los perseguía, y se habla mucho de los jardines de Nerón, este César romano, ¿no? Que agarraba a los cristianos y los colgaba en sus jardines, los llenaba de brea, los prendía a fuego y iluminaba sus jardines con los cristianos. En esos tiempos, hermano, eran persecuciones brutales, pero la iglesia tenía una palabra la cual la sostenía, y que es: aunque vengan las puertas de la muerte hasta enfrente de ustedes, no van a poder contra ustedes. Usted me dice: pero si murieron. Sí, a ver, sí murieron, pero la muerte no los pudo vencer. ¿Por qué? Porque este cuerpo mortal, después de esa muerte, se convierte en un cuerpo inmortal. Esto corrupto, esto que se pudre, esto que es perecedero, después de la muerte se convierte en algo glorificado, algo maravilloso, algo que usted y yo todavía no lo entendemos, pero lo vamos a entender. Cuando suene la trompeta, hermano, vamos a ser transformados los que estamos vivos, y los que están muertos en este momento, que ahora están en la presencia del Señor, porque esto es para otra charla también de la segunda venida, la cual vamos a tener dentro de poco. La Biblia dice que cuando venga el Señor y nos encontremos con Él en el aire, dice que Dios traerá con Él a los que durmieron en Él, a los que murieron. O sea que va a haber algo, ¿no? A ver, es difícil de explicar, pero que queda muy claro. En la presencia de Dios están los que murieron en Cristo con el Señor, con Dios. Y cuando nos vengan a arrebatar, ellos vendrán con nosotros, ellos vendrán con Él, y nos encontraremos con Él en el aire. Los muertos, iglesia, no le tengan miedo a la muerte. No le tengas miedo a esa antesala de la eternidad, porque nos vamos a vestir de inmortalidad, nos vamos a vestir de lo eterno, de esto que ahora nosotros vemos. ¿Y cuándo? Dijo mi esposa a través de la palabra: tranquilo, porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá. Aún un poquito, porque falta poquito. Le digo: uy, qué hermosa palabra. Falta poquito, iglesia. Por eso, hermano, no sé, me voy a tener que animar a decirte esto. Pero aún en tu lecho de muerte,
hacé, Aníbal, hacé lo que hizo Esteban. Puesto los ojos en el cielo, vio al Padre y a Jesús sentado a su diestra. Vio los cielos abiertos y en el lecho de muerte se estaba muriendo ese varón. Pero ese varón tenía algo que nosotros debemos tener, que era lleno de gracia, lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo. Que la muerte no se encuentre así, hermanos. Hermanos, si en algún momento nos tiene que diagnosticar una enfermedad terminal, hermano, no le tenga miedo a la muerte. Si Dios permite, como pasó con este siervo Julio Melgar, hermano, ¿cuántos habrán orado? ¿Cuántos habrán doblado las rodillas? ¿Cuántos habrán declarado sanidad? ¿Cuántos habrán hecho, hermano, tantas cosas a favor de ese varón? Y Dios dijo, no, hasta aquí llegó, me lo llevo. Y este varón no perdió la fe, no se quebrantó. Sí, habrá tenido luchas en su hogar, sí. Pero Dios dijo, siervo, te llevo a mi presencia, no le tengas miedo a la muerte. No sé si usted habrá escuchado estas predicaciones en alguna iglesia en algún momento, pero Dios llega a tiempo. Dios llega a tiempo para que vos le puedas decir algo. Mirá, Dios te puede sanar, y si Dios no te sana, guardar tu corazón para Él, aceptar a Cristo en tu corazón, porque del otro lado te va a estar esperando en la mano. En algún momento a alguien le vas a tener que sembrar esta palabra. Si Dios no lo quiere sanar, porque es su voluntad. Hermano, te voy a decir esto, un accidente automovilístico, algo que pase en el camino, no sé, hermano, no sé, te estoy diciendo esto para que estemos preparados y para que no le tengamos miedo a la muerte. ¿Cuántos, hermanos, en la pandemia, hermano, caminábamos por las paredes, hermano, andábamos y no sabíamos qué hacer y quería venir el temor? Pero esta palabra, hermano, se tiene que hacer viva. ¿Por qué? Porque nos esperan muchas cosas por delante. Nos esperan muchas tribulaciones. Eso de la pandemia fue el inicio, fue una pruebita que hicieron. Ustedes ya saben quién, los de arriba, los del imperio de la muerte. Hicieron una prueba, volverán a hacer otras pruebas, hermano, pero ¿sabe qué? Ya nos van a encontrar con una herramienta poderosa. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón y sepulcro tu victoria? Salga sin temor de su casa cuando vengan todas esas cuestiones, hermano. Cuando se escuchan rumores de guerra, que viene este a invadir Argentina, o que viene el otro, y que esto, y que va a venir. Hermano, usted no le tenga miedo. Mi mamá, recuerdo que el miedo la llevó a la iglesia, sí, por la guerra de Malvinas. Pensó que venía la guerra de Malvinas acá, a la Argentina. Y fue de rodillas, se tiró delante del altar y aceptó a Cristo en su corazón por el miedo de la guerra. ¿Sabe qué? Eso le sirvió a mi mamá en ese tiempo. Pero si vuelve a sonar todas estas rumores, estos principios de dolores, usted férrese la palabra. Señor, yo te voy a esperar de pie o de rodillas como usted quiera, pero no le voy a tener miedo a la muerte. En algún momento le hemos tenido miedo a la muerte, pero ya no le tenemos más. Quiero cerrar con este versículo de Job capítulo 19. Miren lo que dice Job capítulo 19. Un varón, hermano, que tenía unas convicciones tan firmes que en el peor momento de su vida él pudo exclamar lo siguiente. En el peor momento de su vida, Job 19:25. Hermano, era necesario que pasemos por este tema también, ¿sí? Para saber que la muerte en algún momento llegará a nuestra vida, pero nos va a encontrar fuertes y de pie. Job 19:25 al 27 dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esta charla que tuvo Job con sus amigos, ¿no? Que sus amigos lo empujaban a una confesión forzosa, ¿no? Confesá, pecador, ¿no? Y lo tenían ahí, hermano, 42 capítulos, hermano, presionándolo para que confiese algo que él jamás hizo, ¿no? Pero en ese trato que Dios tuvo con él, de permitir que el enemigo toque su piel, toque su familia, toque esto, lo otro, él le da esta exclamación, hermano, que tiene que ser nuestro estandarte, hermano. Va para aquellos que nos estamos acercando al final, ¿no? Yo tengo 41, pero aquellos que estamos ahí. Decirle a este mundo y decirle al enemigo, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él está ahí. ¿Él dónde lo estaba diciendo? Él no lo estaba diciendo en el pináculo, en el clímax de su fama y de su gloria. No, Job lo estaba diciendo en el peor momento de su vida. Y él dijo, yo sé que mi Redentor vive. En el peor momento de tu vida, en el momento donde no tengas fuerza, en el momento donde creas que estás ahí, al borde del precipicio y que no vas a lograrlo, no, bueno, ahí que tenemos que decir, yo sé que mi Redentor vive. Y
Y las palabras que nosotros proferimos en el reino y en el imperio de la muerte resuenan, pegan un cimbronazo y dicen, ¿cómo puede ser que este varón, cómo puede ser que esta mujer se levante? Mirá, si te estoy tirando con de todo. Pero esta mujer es diferente, este varón es diferente. Tiene algo en su corazón, tiene convicción, tiene fe, tiene certeza de la palabra. Algo que tiene que estar en nuestro corazón. Dijo la pastora de este lugar: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. En algún momento, cuando se termine esto, hermano, esto se va a terminar. El Señor te va a decir: bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Aunque hoy estás desfallecido, Él decía: aunque desfallezca mi corazón, dice, qué hermosas palabras. Dice: al fin se levantará sobre el polvo este Redentor, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Él tenía una certeza: yo voy a ver el rostro de mi amor.